Ivana Niña me preguntaba cómo, qué decir ya ahora, ¿no? Y lo he estado pensando estos días y a ver si podía escribir un texto quechua, por lo menos casi la asumía, como solemos acostumbrar y pedir, pero no logré hacerlo, de manera que el año que viene me toca un año sumamente interesante porque, entre otras cosas, es el retorno a comunidades quechuas. Hace 100 años, más de 100 años, circuló en 1904 una revista cuyo título era Pacha Huaray. Circularon solamente 3 números. Esta revista apareció en Tarma el 1 de enero de 1904, circuló por primera vez en el pequeño pueblo aristocrático, pero rodeado de comunidades campesinas, y donde se hablaba todavía por entonces quechua y las transacciones económicas se hacían en quechua. La dirigía Adolfo Bienfis, bachiller en ciencias de San Marcos, que luego publicaría Tarbapacha Huaray en el año 1905. Lo que pretendo hacer es señalar que a lo largo del tiempo y de la historia del país siempre hubo una preocupación por la tentación de la escritura. De esta suerte, no es difícil encontrar proyectos quechuas como el que ocurre con la poesía peruana contemporánea, quechua en particular. Así, el primer libro publicado por Quilpo Huaraca, Taquipalua, en 1955, es un libro escrito solo en quechua. Un año antes de la publicación del libro más importante de poesía de José María Arguedas, Cauca, César Guardia Mallorca, publicó Suku Karawi, Umapamuy Taimi, Unakuti Pamuy. Lo publicó en el año 61. Y en el año 1973 entregó una edición bilingüe de su libro llamado Agua. José María Arguedas, en 1962, publica Tupac Amaru Kaman de Tejido. Si reparamos los años de publicación de estos 3 libros que he señalado, evidentemente no es posible imaginar un público lector. El lector de estos textos es un lector utópico, salvo el caso cusqueño. En el caso cusqueño, en Quilpo Huaraca, particularmente, sí podemos imaginar un lector. Y es que la letra quechua es una letra que socialmente fue conquistada a lo largo del siglo. Esto quiere decir que la mayoría de escritores quechuas pasaron por las aulas universitarias. Hay que recordar también que junto a esto existe lo que se llama la conquista de la escuela. Jamás fue preocupación de la política de Estado que hubieran escuelas en los pueblos. Indio leído, indio perdido, el lema. Pero para los años 50 también aparece un nuevo fenómeno. El nuevo fenómeno es el de la migración. Esto supuso entonces descentrar las capitales de provincia donde se hacían transacciones en quechua a imaginar un nuevo centro que era el centro de Lima, y donde el castellano aparecía como prestigiado en el programa de colonización iniciado en 1512. Imposible entonces imaginar para
para el año 1955 o 1962, los 3 libros quechuas, enteramente quechuas publicados, lectores que pudieran efectivamente leer en la ciudad en quechua. Pero sí podemos imaginar otro tipo de lector, el lector de la aldea letrada, es decir, aquel que se había cultivado ya en quechua y que leía hacía tiempo este tipo de cosas. Y también, lógicamente, podemos pensar en este lector exótico, coleccionista de textos arqueológicos, que inmediatamente convierten a los textos que no pertenecen al orden canónico, lo convierten en exóticos, y entonces son piezas de colección. Esto creo que ha cambiado, y el último que ha lanzado este esfuerzo nos acompaña precisamente el día de hoy, Hugo Carrillo, cuando publica su libro Yucunopa Yuyaini, La memoria del agua, que es un libro ciertamente en quechua y sobre quechua. Publicó 7 libros, pero este me parece que es el más importante en lo que significa el trazo de la escritura quechua en lo que va de todo un siglo e inicio del siglo XX, porque también se produce un gran cambio de perspectiva en la escritura. Ya no es el escritor temeroso que intenta trazar cosas en la lengua, sino es un escritor que arriesga poéticamente toda una tradición y se ubica en la pura modernidad de la poesía contemporánea. Soy testigo de cómo es que aparece este núcleo, porque en las primeras reuniones nos juntamos para leer poesía quechua, y recuerdo muy bien a Hans, que está por acá, y lo extraño porque acá no escribe, a Hans Enciso, como el quechua que por esos días le sacaba más brillo a lo que leíamos y tratábamos de interpretar desde la lengua. Y yo, lógicamente, participaba como un aprendiz de los sentidos desde el lado de los runas, ¿no? Y en esas reuniones, la recuerdo, que se realizaban los días viernes y después se trasladó al día sábado y finalmente concluyó los días domingos. Pero los viernes era interesante porque salíamos de acá del taller de poesía y íbamos a tomar cerveza, pero a leer poesía quechua. Entonces siempre estábamos interesados en quién había traído algo, quién había cogido un nuevo libro y por tanto piratearlo. Ahí sí pirateábamos de a verdad. Ahí yo mismo, que soy cuidadoso en que si el libro no ha pasado 4 años, el libro peruano no podemos piratearlo. Ahí sí no perdonaba. Incluso recuerdo que fotocopiamos inmediatamente a Gloria Cáceres. Yo le he contado ese detalle, Gloria está por acá por el Perú. Y asistíamos a estas reuniones en las que Pablo Lateo leía, y nosotros teníamos que volver a leer el texto para ver si es que la entonación que uno estaba dándole era la adecuada. Y luego entrábamos a la discusión de estrofa, y cada uno comenzaba a imaginar, a pensar qué es lo que significaba en clave simbólica, en clave de la cosmovisión andina. Y nos volvía feliz este encuentro, porque la curiosidad llevó a encontrarse un núcleo que curiosamente unía a la Universidad de San Marcos con la Vía Real. Edwin Chiche, uno de los más entusiastas, precisamente está trabajando una tesis sobre el testimonio quechua
del sur. Él es de la Villa Real. Ahora sanmarquino por la maestría, o sea, ya sanmarquino de corazón. Y lo que quiero decirles es que, a diferencia de otros momentos donde no había posibilidades de encuentro, aquí se formó un núcleo, y creo que es la primera vez que se forma un núcleo beligerante. Y cuando digo beligerante, digo que este núcleo tomó su propia ruta, su propio camino, y al final nos sorprendió con la idea de una revista. Y inicialmente era una revista en quechua, solamente en quechua. Uy, ¿eso cómo es? ¿Cómo es? De verdad, hemos conversado con algunos colegas y la gran pregunta es: ¿qué sentido tiene publicar una revista solo en quechua? Pregunta que me rondó durante todo el verano, y tuvimos la ocasión de encontrarnos con Hugo Carrillo en el Congreso, que organizó un evento sobre interculturalidad y unas normas sobre respeto a la tradición que pidió que nos comentáramos. Y en esa ocasión fue que Hugo Carrillo señaló lo que hoy día ha señalado, que es una hipótesis que nosotros tenemos que cogerla, porque podríamos estar terminando y concluyendo con que los peruanos que hablan quechua son 3.200.000 y tantos. Y entonces eso es una falsedad. Porque acá en Lima se imaginaba 1.500.000. Ahora resulta que la estadística del año 2007 nos dice que son 500 y tantos, 500.000. ¿Qué está pasando con las estadísticas? Algo se está escondiendo. Y lo que sabemos es, en experiencia nuestra, experiencia como docente, es que cada vez nos encontramos con jóvenes que no le tienen temor a las lenguas que hablan. Y esta es una de las cosas que sí estoy haciendo acá en la universidad, que es enseñar el integrado. Entonces, de repente, en esta percepción de la interculturalidad, lo primero que hacemos es trabajar textos en la diversa lengua, y la opción es empezar por la lengua quechua. Uno de los relatos que nosotros elegimos precisamente va en quechua, y de pronto aparecen chicos que pueden leer con mucha amabilidad y tranquilidad y fluidez los textos en su lengua. Y esto quiere decir que en estos tiempos, la pregunta sobre si existe un lector o no existe un lector quechua es casi innecesaria. Y por tanto, lo que habría que afirmar es la existencia de ese lector. Y lo señalo a partir de dos datos estadísticos. El primero es el acceso a la escolaridad, a la letra, y de esa escolaridad que permite a su vez el conocimiento de la letra, hacer estas transacciones hacia la otra lengua, la segunda lengua. Es decir, la escolaridad es un elemento que abona en favor de la presencia de lectores quechua. Y lo otro es la presencia en la ciudad de quechua hablantes y quechua pensantes, en los términos que Hugo Carrillo lo ha señalado. Y que la primera vez que lo dijo en Valdivia, recuerdo, en Chile, cuando estuvimos en un evento, dijo: pero somos más. Yo me quedé sorprendido, ¿no? Y no estaba los otros estadísticos, ¿no? ¿Cómo? Hugo debe estar imaginando acá qué cosa, ¿no? Pero yo he terminado convencido, incluso hemos estado en Argentina y lo hemos señalado, que existe este otro núcleo, los 8 millones de peruanos pensantes quechuas. Porque al final el tema no es solamente la escritura, sino la cultura. Es decir,
de qué manera la cultura se viene expresando. Entonces, sí tenemos que afirmar que existe un lector quechua. Y este es el principal comentario que tendríamos que hacerle a César Itier. César Itier termina sugiriendo que las estadísticas son insuficientes, pero no pasa a esto que comienza a ser parte de la discusión. Como no solamente existe el hablante quechua, sino el otro que tiene incorporado en su ADN el mundo quechua. Esta revista tiene la virtud de plantear otro problema que se hace necesario y urgente en el país. ¿Cómo podríamos hacer conocer a nuestros héroes culturales si en esta lengua no van también los textos? Y este es el trabajo que nos presenta la excelente traducción de nuestro amigo, compañero Freddy Roncaya, que traduce a Javier Heró. Empeño en el que está también Gloria Cáceres, que ha traducido a José María Arguedas textos al quechua. Empeño en que estuvo también don Porfirio Meneses y don Teodoro, a propósito de todo lo que es el teatro quechua colonial. De hecho, los poemas de Gloria Cáceres siguen esa línea de la ternura que anotáramos, ternura y soledad a la vez, en simultáneo, que anotáramos para su primer libro. Pablo Lateo nos trae un relato de tradición oral que lo recoge de un hablante quechua que es el pobre, el hermano pobre, hermano rey. Pero lo interesante aquí es que en adelante la academia, así como cita los artículos en inglés, cuando tenga que hablar sobre la literatura quechua o la literatura andina, tendrá la obligación de citar a esta irreverente revista. Y por ello tenemos que decir que es una revista altamente subversiva y curiosamente una suerte de río que comienza a organizarse de a poquito, pero que va a desbordarse en lo que va a ser esta década. Esta década creo que va a ser la década de los quechuas. Y lo digo porque el último concurso de poesía quechua, el concurso nacional de poesía quechua, que ningún diario, que la prensa, que los medios de comunicación no le ha puesto atención, evidencia que hay toda una necesidad de expresar, de escribir, de decir lo que sienten los quechuas del Perú. Por eso no me queda sino felicitar y sí plantear dos reclamos. La primera es que no se le puede quitar al sordo su condición de sordo. Y lingüista, digamos que el segundo número se cambie, ¿no? Y que pase a ser el subtítulo. A Tupa Chupa me quedo con la cola del zorro yo. Esa elección es la más notable porque además la ubica en esa tradición de diálogo de zorros, que es el otro
elemento que implícitamente está en esta revista. Yo quiero dialogar, pero dialogo en estas condiciones. Dialogo desde mi lengua. ¿Tú quieres hablar conmigo? A ver, pues. Y la segunda parte de los reclamos, es que sí lo que reclama Doria, pero les voy a recordar que es posible que salgan 500.000 ejemplares de la revista, pero los quechuas, los amazónicos, los guaraníes, los mayas, los nahuas, son sujetos posmodernos, dirían los teóricos de última hora, que están asociados al ciberespacio y ellos esperan leerlos. No se preocupen porque no van a perder. Les voy a referir, lo refiero 1000 veces, lo que ocurrió en San Marcos el año 2001-2006. San Marcos relanza su fondo editorial y la discusión era si ponían o no ponían sus libros en internet. San Marcos decidió poner en internet. ¿Y saben qué ocurrió? Se incrementaron las ventas. Y los textos que se publican 1000 ejemplares, ustedes pueden ver, como la visita de Hugo Carrillo, que ya está creo en los 220.000 visitantes, ¿no? Es que es más popular que otros, ¿ah? Entonces yo recomendaría que no se hagan problemas si es que ponen la revista, pónganlo, y van ustedes a tener los lectores que esperan, los suscriptores que esperan. Que no quede en el secreto profesional para otros países, para otros rubros, para los nacionales del mundo. Muchas gracias.